Para eso han sido creadas tanto si es que hay mucha producción de hormonas o si hay poca producción de hormonas. Para eso han sido creadas los medicamentos de farmacología endocrina. Ahora vamos a entrar a la etapa de farmacología de todo lo que son microorganismos. Llámese bacterias, virus, hongos, parásitos. Entonces nos vamos a demorar un poquito en cada antibióticos. Son dos clases de antibióticos. La primera, la que vamos a hacer ahora, va a hablar de qué finalidades. Por lo tanto, la segunda clase va a ser de puros fármacos. Va a ser más cortita, para no hacerles un embrollo en la cabeza. Tenemos prácticas esta semana de antibióticos. ¿Cuál es la diferencia de estos fármacos antibióticos que nosotros hemos visto? Que estas moléculas han sido creadas no para actuar sobre la célula de nuestro organismo, sino para actuar sobre la célula de las bacterias. Esa es la diferencia. Y mientras comenzaron a salir todos los antibióticos, desde la penicilina hasta las actuales cefaloporinas, la idea es disminuir la toxicidad hacia nuestras células, que se vayan directamente hacia la bacteria. Estos medicamentos pueden ser bactericidas. ¿Qué significa bactericida? Que su acción es letal contra la bacteria, o sea, la destruye, la mata. A diferencia de otros medicamentos que son bacteriostáticos. ¿Qué significa bacteriostáticos? Que van a detener el crecimiento de una bacteria. O sea, ¿puede ser reversible? Sí, puede ser reversible. La otra es irreversible. Cualquiera de esas dos conceptos la debió poner ahí. Y eso es una pregunta regalada de microbiología. ¿Han llevado biología, no? ¿De qué libro he sacado eso? He tenido que revisar de nuevo yo mi microbiología, porque de frente me iba a ir a fármacos. Pero dije, mejor vamos a hacerle como hice en farmacología endocrina. ¿Ya? ¿De qué libro he sacado microbiología? De Murray. Es el más simple, más comestible. 9ª edición. Por lo tanto, ahorita como vimos en funciones endocrinas, si íbamos a hablar de antidiabéticos, tenemos que ver el metabolismo de los carbohidratos. Si íbamos a hablar de antidiabéticos, cómo funciona la tiroides. Entonces, en este caso, ¿de qué estamos hablando? De bacterias. Por un lado tenemos la célula eucariota. Miren ustedes cómo es una célula eucariota. Y por el lado izquierdo o derecho, mirándolo desde acá, es una bacteria, es una célula procariota. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La procariota no es que no tenga núcleo, no tiene un núcleo definido. Nuestras células tienen un núcleo, las procariotas no tienen un núcleo definido. ¿Ok? ¿Y eso por qué nos importa? ¿Para qué nos importa? ¿Ya? Las diferencias estructurales entre eucariotas y procariotas permiten la aparición de protecciones del huésped del ser humano y proporcionan la base de gran parte del tratamiento antimicrobiano. El hecho de no tener núcleo definido hace más susceptible a la bacteria para que los antibióticos puedan actuar sobre ella. Sobre todo aquellos antibióticos que van a actuar sobre el ADN bacteriano. ¿Estamos? Igual, célula eucariota con núcleo, célula procariota sin núcleo. ¿Por qué digo un núcleo definido? Porque sí lo envuelve una capa llamada nucleóide.
Las células eucariotas poseen un núcleo verdadero, mientras que las células procariotas poseen un núcleo primitivo. ¿Qué otra diferencia hay de estas células? Que contienen plásmidos. ¿Para qué nos sirven los plásmidos o para qué les sirven a ellos los plásmidos? Se ha visto que la presencia de plásmidos ayuda a la bacteria a la resistencia del antibiótico. Nosotros vivimos en un mundo donde tenemos que sobrevivir. Ustedes están en constante supervivencia. Más ahora en el estrés. Ustedes como alumnos de medicina están en supervivencia. Algunos pasarán, otros se quedarán. En CONADEME igual, algunos entrarán en especialidad y otros también. La universidad es como la casa. Si los padres no corrigen, la vida se encargará de corregirlos a ustedes. Pero la vida no tiene sentimientos. Golpea, y golpea duro. Cuando ustedes vayan a un examen de CONADEME y estén frente a la puerta de la Universidad San Marcos y no estudiaron, se quedarán al fondo viendo cómo otros ingresan. Igual acá, las bacterias tratan de sobrevivir a costa de ustedes. ¿Entienden? Y generan plásmidos, generan enzimas que resisten a esos antibióticos. Todo, como les digo, con el objetivo de seguir viviendo. Enzimas en crecimiento de colonias. Miren ustedes acá. Acá está la bibliografía y ahí está la imagen de la revista de microbiología. Penicilina, creada en 1939. No, descubierta en realidad, no. Las diferencias estructurales entre las bacterias y las células superiores hacen que la afinidad de los antimicrobianos de interés clínico por las dianas procariotas sea mucho mayor que por las de sus homólogas eucariotas, disminuyendo así el riesgo de efectos adversos. No lo digo yo, lo dice esta revista. Cada medicamento ha sido creado para intervenir en la bacteria, más no en nuestras células. ¿Cuáles son las principales diferencias entre células bacterianas y nuestras células que hacen más susceptibles a los antibióticos? Existencia de un único cromosoma en la bacteria, que no está rodeado de membrana nuclear y se halla en contacto directo con el citoplasma. Eso lo hace muy accesible a los antibióticos que actúan sobre la síntesis de ADN. Presencia de ribosomas tipo 70S. ¿Quién tiene las 70S? ¿Eucariotas o procariotas? Las bacterias tienen un ribosoma menor 30S y un ribosoma mayor 50S. Nosotros tenemos un ribosoma menor 40S y un ribosoma mayor 60S. Nuestro tipo de ribosoma es 80S. ¿Ya? Presencia de una pared celular con peptidoglicano, a excepción de una bacteria, el micoplasma. Ese no tiene peptidoglicano. Doctor, ¿qué hace el peptidoglicano? No me acuerdo. Ahorita vamos a ver. Igual, ¿para qué nosotros damos antibióticos? Nosotros tratamos de prevenir la infección en el organismo y sobre todo la sepsis, que el paciente entre en sepsis. Ya vamos a ver qué es sepsis. Si ustedes no diagnostican bien a un paciente, el paciente puede llegar de una infección leve hasta la UCI con una septicemia severa. Van a su consultorio, ustedes no le diagnostican bien, no le dan el antibiótico adecuado, sigue avanzando la infección, la bacteria se ríe de ustedes. ¿Ya? ¿Cuál es el primer paso que lo dicen todos los libros para los antibióticos, para definir un antibiótico? La diferencia entre gram positivas y gram negativas. Si tú defines qué es una gram positiva y una gram negativa, tienes el derecho de darle un tratamiento empírico. Y acá están las diferencias. ¿Cuál es la gram positiva? ¿Qué características tiene la gram positiva? No me van a decir la atención. ¿Tiene núcleo? No, es una bacteria.
¿Tiene membrana citoplasmática? Sí. ¿Tiene pared celular? Sí, ahí está la diferencia, en la pared celular. Las gram positivas tienen un grueso de pared celular llena de péptido glicano. La pared de las gram positivas es más gruesa. Además tiene que ácidos teicoicos, lipoteicoicos, pero que le dan permeabilidad a la bacteria. En cambio, las gram negativas no tienen péptido glicano, o lo tienen muy reducido, su pared es muy reducida de péptidos. No es que no tengan, es muy reducida. Lo que no tienen son ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Pero sí tienen, aparte de la pared celular, tienen una envoltura celular de lipolisacáridos. Por lo tanto, las gram negativas son más difíciles de combatir. No se van a dejar llevar por el grosor del péptido glicano. Las gram negativas son más difíciles. Entonces, si tú tienes un paciente que está sospechando de gram negativa, entonces tú ya estás pensando de que puede haber resistencia a los antibióticos. Es más difícil combatir. ¿Ya? ¿Cómo hago la diferencia en el laboratorio? A través de la tinción gram, ¿cierto? Se fija la muestra, el cultivo que tú desees, secreción, esputo, ¿no? Sangre. Pones la tinción y ves la tinción. Fijas la muestra con calor, ¿ya? Y le pones violeta de cristal. A esa violeta de cristal vas a añadir yodo. El péptido glicano va a absorber, el que tiene más péptido glicano va a absorber toda esa sustancia, luego van a bañarla, a limpiarla, y solo se queda el yodo de azul, el que tiene más péptido glicano, o sea, las gram positivas. Para diferenciarla se agrega una muestra de safrina, que es de color rosado, que va a fijar a la que no captó, a las gram negativas. ¿Estamos? Entonces, ese es el primer paso, saber si es gram positiva o gram negativa. Pero doctor, también se puede clasificar en otras. Sí, pero esa es la que más te va a ayudar para darle el antibiótico a tu paciente. Puede ser por metabolismo, ¿no? Anaerobias, aerobias, ¿no? Facultativas, estrictas, ya sabes todo eso. Igual, este lado, bacterias. Miren ustedes el grosor de péptido glicano de la positiva y la A y la B, ¿no? Que tiene su lipolisacárido, que es la envoltura del que les hablaba, que hace más difícil la penetración del antibiótico. Las bacterias gram negativas ofrecen mayor resistencia que las gram positivas a la entrada del antimicrobiano, pues poseen una membrana celular externa que rodea la capa de péptido glicano. ¿Cómo es esa capa de las gram negativas? Es una capa lipídica, a diferencia de los eucariotas, posee lipolisacáridos. Los eucariotas no tenemos lipolisacáridos. ¿Y qué son los lipolisacáridos? ¿Se acuerdan cuando vieron endotoxinas en fisiología? Esas. Los lipolisacáridos de la endotoxina a la bacteria. Posee proteínas poros que dejan pasar moléculas hidrofílicas de forma pasiva menores de 600 gramos. Los antibióticos lipofílicos pasan pasivamente. Y hay otros antibióticos que necesitan de ATP para pasar dentro del sistema. En cambio, las gram positivas, su límite de solución es 100 kilodalton, mayor que el tamaño de los antibióticos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un límite de 100 y el antibiótico es menor, pasa fácilmente. Eso es lo que te está pidiendo de eso. Por eso es como el primer gran paso. Recordar todas las bacterias que tenemos acá. Gram positivos, gram negativos. Cocos, bacilos, cocobacilos, espirales, líneas, hidrogenas, de forma cruciforme. Todas esas se diferencian en gram positivas y gram negativas. No podemos avanzar si no conocemos la estructura de una bacteria, porque ahí es donde van a intervenir mis antibióticos.
¿Cómo se divide? Estructura citoplasmática, la pared celular y estructuras externas. Estructuras citoplasmáticas, o sea, de la membrana citoplasmática hacia adentro. ¿Qué tenemos? ADN cromosómico, tenemos ARN mensajero, ribosomas 30S y 50S, proteínas y metabolitos. No tenemos núcleo, pero tenemos nucleoide, y adentro del nucleoide hay una única cadena y cadenaria, ¿no? En cambio, en los eucariotas tenemos doble hélice. Plásmidos, que ya dije que era la resistencia al antibiótico. Y la membrana citoplasmática, que tiene la diferencia de que es una bicapa lipídica, pero que no contiene esteroides, como nosotros los eucariotas. Por fuera de la bacteria, la pared celular, ¿qué nos interesa saber? Péptido glicano, ácido glicólico y liposglicólico. ¿Y estructuras externas a qué se refiere? Hay bacterias que tienen flagelos, hay bacterias que tienen pseudóporos. Todas esas les ayudan para qué? Para adherirse. Cuando la bacteria entra a nuestro organismo, ya sea por vía oral, subcutánea, gastrointestinal, donde tú quieras, lo primero que hace es adherirse al órgano donde va a actuar y luego colonizar. ¿Estamos? La colonización no significa infección. La bacteria necesita penetrar a la célula eucariota para recién infectarla. Por eso cuando tú tomas una muestra de cultivo y encuentras una bacteria, ¿no? Tú tienes que saber si esa bacteria ha colonizado o ha infectado. Y eso se ve con los dos exámenes. ¿Estamos? Acá están las funciones de cada uno. Membrana plasmática, fosfolípidos, proteínas y enzimas. ¿Cuál es su función? Contención, generación de energía, potencial de membrana y transporte. ¿Ya? Pared celular de las gram positivas, ¿qué tiene? Péptido glicano, ácido glicólico, lipoglicólico y proteínas. Las gram negativas tienen péptido glicano de menor grosor, pero no ácido. Lo vuelvo a repetir. Pero sí tiene liposacáridos. Y las otras estructuras, hay pseudópodos, fímpias, flagelos. ¿Por qué les señalo esto de acá? La mayoría de antibióticos, su diana es el péptido glicano. Inhibe la síntesis de péptido glicano. ¿Ya? Esa es la diana. Péptido glicano. ¿Qué es el péptido glicano? Es un enmarañado. Es un conjunto de péptidos asociados al glucano que nacen de la membrana citoplasmática hacia arriba. Miren ustedes acá. La A es como una malla, la B está diciendo que es un enmarañado de péptidos. Y sobre todo la asociación, cómo se amarran entre ellas, entre la D-alanina más la lisina. Vuelvo a repetir. El enmarañado se forma uniendo la D-alanina más la lisina. ¿Cuál es el precursor del péptido glicano? Estos dos moléculas, N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico, que se unen a un UDP o pentapéptido. Cualquiera de esas dos vale la respuesta. Ven ustedes acá, L-alanina y L-lisina. ¿Hay más cosas biomoleculares? Sí, pero eso es lo que más me interesa para saber antibióticos. ¿Cómo se sintetiza? Tiene tres fases la síntesis de péptido glicano. La primera fase en el interior de la célula con los dos precursores. La segunda fase en la membrana. Y la tercera fase sale al exterior. ¿Dónde fueron mis antibióticos? Lo veremos mañana en la semana.
Ácidos teicoicos y lipoteicoicos. ¿De dónde nacen estos ácidos? De polímeros, como el ribitol, ya modificado, o el glicerol. No son sus precursores, son sus constituyentes. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Obviamente, el lipoteicoico está asociado a grasa. Una molécula de grasa. Los lipolisacáridos, ¿cuál es su importancia? La generación de endotoxinas. Tiene tres partes los lipolisacáridos. El lípido A, una parte central que es el core, y el antígeno O. ¿Cuál es el que genera la toxicidad? El lípido A. ¿Se acuerdan de la toxina botulínica? En fisiología, que llegaba y se anclaba y la otra degradaba las proteínas. Ahí está, por lipolisacáridos. Eso es por cuestión de paracelular. Hay antibióticos que van a actuar sobre la síntesis de ribosomas. ¿Cuáles son las importancias? 30S, 50S. Esa es la secuencia de síntesis. Se activa primero la 30S para activar la 50S en la iniciación. Por lo tanto, hay antibióticos que van a atacar la iniciación de 30S o antibióticos que van a actuar a la 50S. ¿Cuál es el objetivo de la bacteria? Generar ARN mensajero y funciones de toxicidad. Si tú la bloqueas, ahí no va a quedar. Una vez que se han iniciado y activado la síntesis, el ARN mensajero va a activar al ADN bacteriano. ¿Para qué? Para producir su crecimiento y desarrollo y formar más bacterias. Miren ustedes cómo se comparten los ribosomas. Y esta multiplicación es en milisegundos. ¿Qué fases tenemos en el crecimiento bacteriano? Fase de latencia, donde la bacteria entra y coloniza nada más, no hace nada. Es ahí donde intervienen todos los factores de la inmunidad para detectar ese cuerpo extraño que está en el cuerpo, en el organismo, linfocitos, leucocitos, ¿no? Se da la cascada de inflamación. Luego viene una fase exponencial de crecimiento del número de células bacterianas, una fase estacionaria, donde acaba el crecimiento y están listos para la muerte de la bacteria, y por último, la fase de disminución. En la fase estacionaria es el lugar donde los antibióticos no le hacen nada a la bacteria, porque ya está en... Bueno, yo necesito que la bacteria esté en crecimiento para poder combatirla. ¿Estamos? Si se detiene su crecimiento, los antibióticos ahí no más quedan. Por lo tanto, mañana lo vamos a ver. Antibióticos que alteran la síntesis de la pared celular, antibióticos que alteran la síntesis de replicación del ADN, antibióticos que inhiben la síntesis proteica de 30S, de 50S y aquellos que alteran la membrana celular. Y hicieron antibióticos. Por lo tanto, habiendo visto lo anterior, vamos a ver qué en realidad es de los antibióticos. ¿Qué hace el antibiótico cuando ingresa dentro del organismo? ¿Qué tiene que hacer? Imagínense que es un soldado. Ese soldado ya está camuflado. Tiene que entrar rápidamente a la célula bacteriana, penetrarla, identificar su lugar de acción y actuar. Porque si la bacteria, que es mucho más hábil, se da cuenta que le quiere hacer daño a ese antibiótico, lo neutraliza y lo bota. Por lo tanto, yo que necesito un antibiótico que actúe rápidamente. Porque si la bacteria la capta, lo expulsa. Eso es lo que quiere decir. Evitar su hidrólisis o su transformación en un producto inactivo. La bacteria lo hidroliza y lo inactiva el antibiótico, si lo descubre antes. Reconocer de forma efectiva a una diana antes que sea expulsado fuera de la bacteria. Por lo tanto, los antibióticos actúan en 4 modalidades. Ya les dije,
inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana, alterando la integridad de la membrana citoplasmática, bloqueando la síntesis o la función de ácidos nucleicos, impidiendo la síntesis proteica. De ahí nace el término de bactericida y bacteriostático. Bactericida ejerce una acción letal, muerte de la bacteria. ¿Ok? Y generalmente son estos tres etapas. ¿Cómo mata a la bacteria? Rompiendo su membrana, rompiendo su pared o no generando que se forme ADN. ¿Cómo evito su crecimiento temporal? Bacteriostático, inhibiendo al 30S o el 50S. Una vez, ¿por qué transitorio? Porque si yo le doy un antibiótico que va a bloquear el 30S, pasa su efecto, esa bacteria puede volver a crecer, el paciente puede volver a recaer. ¿Ya? Doctor, ¿y cómo elijo mi antibiótico? Revista de pediatría y antibiótico-terapia. ¿Ok? Me gustó esta revista, ¿por qué? Porque te da las pepitas para que tú puedas elegir cuando estés en tu salud, digamos, ¿no? ¿Qué tenemos que tener? Gravedad y estado general de base del paciente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está? Consideración de los microorganismos más probables según el tipo de infección. ¿Me entiendes? No todo lo que es fiebre es infección bacteriana. Generalmente en el salud amoxicilina, encima los pacientes dicen, ¿no me vas a dar antibiótico? No, no todo es bacterias. Generalmente, sobre todo en pediatría, son virus. ¿Ya? Pero los papás quieren que le den antibiótico porque si no es mal médico. El otro médico me dio antibióticos, se sanó. No es que se sanó por el antibiótico, sino por la historia natural de la enfermedad. ¿Ya? Entonces depende de qué cosa. De la edad del paciente y de la epidemiología del lugar donde estás tratando. No es lo mismo los virus o las bacterias de China con las de Puno o con las de Estados Unidos. No es igual. El infectólogo tiene que saber eso. ¿Estamos? Conocimiento del estado actual de la resistencia de los posibles microorganismos implicados. No es lo mismo nuestra UCI con COVID, que nos hacía resistencia a todos los antibióticos, que la de Estados Unidos. Es una UCI más completa. La eligen cada hora. Es diferente. Farmacocinética y farmacodinámica de los antibióticos. ¿Hacia dónde voy dirigido mi antibiótico? ¿Es gran positivo? ¿Es gran negativo? ¿Quiero dañar la pared? ¿Quiero dañar la síntesis? Eso es lo que se necesita saber. Efectos secundarios y costo de los antimicrobianos. Vía de administración y duración del tratamiento. No es lo mismo que un paciente séptico le des antibióticos por vía oral, porque no van a actuar. En la sepsis se altera la flora intestinal. Se altera la permeabilidad del intestino, por lo tanto no se va a absorber el medicamento. ¿Me entienden? No es lo mismo que yo dé un antibiótico para un absceso. Imagínate que tengo un absceso en el brazo. Pero el doctor me dijo que ahí hay gran negativos, le estoy dando. Sí, pero no está llegando. ¿Me entienden? El antibiótico tiene que llegar, acuérdense, no al organismo. Tiene que llegar ¿a dónde? A la bacteria, donde esté. En el diente, en el cabello, en el pie. Ahí es donde tiene que llegar. Causas de fracaso. Doctor, usted me dio el antibiótico y sigo con fiebre, sigo mal. Es más, se me está hinchando más la pierna. Causas de fracaso. Por el medicamento inadecuado, mala absorción, penetración insuficiente, dosis inadecuada. Por el patógeno, todo lo que son clases de resistencia. Por el huésped, defensas inadecuadas del huésped. Purno drenado, que el paciente no tenga su sistema inmune completo. ¿Ya? Y que nuestras pruebas de susceptibilidad, por ejemplo, cultivos y antiobiogramas, no los sepamos leer. ¿Qué interacciones tienen los antibióticos? La pregunta también interesante. Sinergismo. ¿Qué significa sinergismo? Cuando la acción bactericida o bacteriostática de dos o más antibióticos supera la acción individual. Generalmente se dan dos medicamentos que actúen en diferentes sitios de acción.
Eso va a hacer que aumente la capacidad del antibiótico que hacerlo con uno solo. ¿Qué es diferente a la adición? La adición son dos medicamentos que van a tener mejor efecto, pero que van a actuar sobre el mismo sitio. Y ahí están sus ejemplos. Competencia, dos antibióticos que se dan al mismo tiempo, pero solo de uno de ellos es eficaz. Antagonismo, el efecto de un antibiótico contrarresta al de otro antibiótico. Por ejemplo, acá les está dando, ¿no? Penicilina versus tetraciclina. La tetraciclina va a inhibir la síntesis del crecimiento bacteriano, pero para que actúe la penicilina necesito que la bacteria esté en crecimiento. Si yo le doy tetraciclina, la penicilina no va a actuar. Antagonismo. No estamos hablando de receptores como los otros fármacos. ¿Eh? Ojo. ¿Ya? Y se los puse acá para que se acuerden de la pregunta. El efecto post-antibiótico no es una interacción, es un efecto esperado, deseable del antibiótico. Ahorita vamos a ver dónde está. Para hablar de efecto post-antibiótico debemos de reconocer estos tres puntos, que no lo tienen los otros fármacos. Concentración mínima inhibitoria es la menor concentración de antibiótico capaz de inhibir el crecimiento de 10 a las 5 bacterias en un ml de medio de cultivo tras 18 o 24 horas. Esto es lo que se hace en los cultivos centribiogramas. Acá, en el Perú, damos tratamiento empírico. No han ido al hospital ustedes, a ver, generalmente es positivo. Ya, ponle una amoxicilina, ¿no? En otros países no, te mandan a cultivar la muestra, te mandan a sacar antibiograma para ver si esa bacteria que tú tienes es susceptible o resistente. Eso es lo que se hace, pero el costo es muy elevado. Por eso en el Perú tenemos tratamientos empíricos. ¿Ok? Entonces, y en el antibiograma se ve esto, ¿no? Concentración mínima inhibitoria. ¿Cuánto, ¿no?, de medicamento necesito para inhibir o matar a quién? A las bacterias. CMI para el crecimiento y CMB, que dice ahí bactericida, para la muerte total. Acá lo vamos a entender mejor. Acá en esa revista también leanla. La traje ¿por qué? Porque me encanta esa imagen de acá. Y en los congresos lo ponen también el día de hoy. Esa es la interacción que ustedes tienen que evaluar. Paciente, bacteria y antimicrobiano. La bacteria infecta al paciente y el paciente va a dar una respuesta inmune. Esa bacteria va a necesitar un antimicrobiano. Cuando la relación se da entre antimicrobiano y bacteria se llama farmacodinamia. ¿Qué es la farmacodinamia? Lo que el medicamento le va a hacer al cuerpo, pero esta vez no. Lo que el medicamento le va a hacer a quién? A la bacteria. Eso es lo que cambia. ¿Y cuál es la farmacocinética en este caso? Lo que el paciente le va a hacer al antibiótico. Absorción, metabolismo, excreción, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Eso. Entonces, acuérdense de eso. Y acá están las imágenes. Miren ustedes. Concentración, tiempo. Todo antibiótico tiene un pico máximo, que es la concentración máxima donde va a llegar. Lo que está dentro de la curva, que se llama área bajo la curva, es la biodisponibilidad del antibiótico. Lo que está actuando. ¿Ok? Y este punto de acá, este punto, lo vamos a valorar acá, que es la concentración inhibitoria máxima. Ejemplo, si yo tengo que mi bacteria tiene una concentración inhibitoria máxima en este punto, ¿qué tiene que pasar? El antibiótico tiene que alcanzar un pico más alto y tiene ¿qué cosa? Mi biodisponibilidad tiene que ser más gordita para que pueda alcanzar
a la concentración inhibitoria de la bacteria. ¿Me entendieron? Por lo tanto, el mejor antibiótico es el que tiene una buena concentración máxima, el que tiene una buena área bajo la curva y el que alcanza la concentración inhibitoria de la bacteria. Y por cuarto lugar, el que tiene mayor efecto postantibiótico. Por lo tanto, ¿qué es el efecto postantibiótico? Es la biodisponibilidad de la droga cuando ya llegó a la concentración inhibitoria de la bacteria. O sea, sigue en el tiempo ese antibiótico, sigue actuando. ¿Estamos? Efecto postantibiótico. El seguimiento de la cinética de crecimiento de microorganismos expuestos a la acción de antimicrobianos permite comprobar la persistencia y la inhibición del crecimiento bacteriano de los supervivientes en un medio libre de antibióticos. O sea, hay bacterias que todavía pueden sobrevivir, ¿no? Los antibióticos pueden ser bacteriostáticos y bactericidas al mismo tiempo. Puede ser que esas bacterias estén solo inhibidas, pero el efecto postantibiótico va a ser que vuelva a actuar sobre esas bacterias que están ahí. Y acá un resumen. ¿Quiénes tienen mayor pic? Aminoglucósidos, quinolonas. ¿Quiénes tienen mejor biodisponibilidad o área bajo la curva? Beta-lactámicos, vancomicina, quinolona. ¿Por qué beta-lactámicos tienen que tener mayor área? Porque los beta-lactamasas son una forma que han adquirido las bacterias de generar resistencia. Entonces yo tengo que tener mayor biodisponibilidad ahí para combatir a la bacteria. ¿Ya? ¿Qué debemos de saber en antibióticos? Que también se generan resistencias. Dos tipos de resistencias, naturales y adquiridas. En otro libro van a encontrar 3 mecanismos, que son estos de acá. Yo los he asociado. Naturales, aquellas bacterias que van a disminuir la permeabilidad al antibiótico. Ellas solitas han adquirido, no, estos antibióticos entran normalmente, yo les doy entrada fácil, voy a cambiar mi permeabilidad, la vuelvo resistente, ¿no? Adquirida, cuando modifican o inactivan a los antibióticos. Generalmente las bacterias no tenían beta-lactamasas, pero ahora sí la tienen, la adquirieron. Y un término medio, alteración en el sitio donde los antibióticos están en absorción, sea natural o adquirido. Ya hay bacterias que modifican el sitio del cerebro. Lo mismo. Cuidado, le pongo ahí. Cuidado con los antibióticos y la toxicidad. Miren ustedes la lista de antibióticos que pasan por sangre, que pasan a nivel hematoencefálico con meningitis y sin meningitis, los de la leche materna y al feto. Tienen que tener cuidado. Con los antibióticos tienen que tener mucho cuidado en usarlos. Hay revistas que hablan del uso racional de los antibióticos. No den antibióticos por dar. ¿Ya? Sobre todo aminoglucósidos, que es la pregunta de la lesión vestibular. ¿Estamos? Ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Cada uno. ¿Ok? Doctor, ¿y cómo doy mis antibióticos? Ya lo vimos. Igual acá, complicaciones, las RAMs más comunes. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo tengo que evitar, doctores? Que la infección leve se me vaya a una sepsis. ¿Cuándo los pacientes llegan a sepsis? Cuando hemos cometido errores en los antibióticos. ¿Ok? Para yo definir sepsis han cambiado los criterios. ¿Ya? Así como hay guías de diabetes, ¿no? Guías de asma como el GINA, también hay guías para sepsis. ¿Qué es la sepsis? Es el conjunto de, ¿ven este círculo grande? SIR se llama. Sistema
o respuesta inflamatoria sistémica. No toda inflamación, no toda respuesta inflamatoria es sepsis, doctores. Por eso acá arriba ven esto: pancreatitis, trauma. ¿En la pancreatitis es con bacterias? No, pero es inflamatorio, es un proceso inflamatorio. Cuando ese proceso inflamatorio es ese SIRS que tú hallaste en el paciente, sospechas de un foco infeccioso, esa es una sepsis. Por ejemplo, llega a tu consulta: ¿qué pasa con el niño? No, tiene fiebre. Tiene fiebre, le escucho los latidos rápidos de mi hijito y está rojo. Y tú le preguntas: ¿hay algún foco? O al papá le dices: se ha tropezado con algo, se ha infectado. Desde 3 o 4 días se queja de dolor de muela. Está sospechando de un proceso infeccioso, ¿cierto? El paciente está en sepsis. Bueno, está en sepsis. Porque el paciente ya tiene fiebre y tiene taquicardia. Ya hay un sistema que se alteró. Solo que tienes que hacer, comprobarlo. ¿Cómo lo compruebas? Cultivo de secreción de... Eso es lo que quiere decir, ¿no? Todos empiezan acá, en bacteriemia. Ese niño quizás tenía una calle, pero no estaba en sepsis. Por eso no manifestaba fiebre, no manifestaba otra cosa que el dolor. Pero siguió pasando, ya es una sepsis. ¿Cuáles son los criterios para SIRS entonces? Temperatura menor de 36 o temperatura mayor de 38. Frecuencia cardíaca mayor de 90. Respiratorio mayor de 20 o PCO2 menor de 32. Quiere decir que estoy barriendo el CO2. Leucocitos menor de 4000 o mayor de 12000. 2 de esos hacen SIRS. No se olviden, les estoy adelantando un poco de clínica. ¿Ok? Ustedes si encuentran un paciente así, más un proceso infeccioso, ese paciente tiene que ir al hospital. ¿Y cuál es el tratamiento? Antibiótico. ¿Estamos? Por lo tanto, la terapia antibiótica se divide en preventiva y definitiva. La preventiva, esto de acá tiene que estar en este tercero. Acá debe de ir antibiótico profilaxis en procedimientos quirúrgicos. Preventivo, ¿qué quiere decir? Que no tiene la infección, pero yo le voy a dar el antibiótico para que no se infecte. ¿Dónde se da eso? En cirugías. En cambio, el tratamiento empírico es: tengo el paciente infectado y según la epidemiología le doy el tratamiento mientras van saliendo los cultivos. Puede ser que herede. Nunca retrasen un tratamiento con un cultivo. Ojo, el doctor me dijo que primero el cultivo y después no, porque se va a seguir infectando. Los cultivos demoran acá 6 o 7 días. Por lo tanto, tiene que dar el tratamiento empírico. Una vez que llega el cultivo y te dice: ese absceso del muslo tiene Staphylococcus aureus, y te va a salir una lista ahí: resistente a, sensible a, concentración inhibitoria de mínimo, entonces tú lees, ya sabes, ¿no? Concentración inhibitores, ya le doy este. Y para eso tienes terapias de elección, de primera, de segunda elección y terapias alternativas. Por ejemplo, aminoglucósido, no, pero tiene lesión vestibular. Ah, no, entonces paso al de segunda elección. El de segunda elección, no, también tiene hepatotóxico, mi paciente tiene hepatopatía, entonces me voy al tratamiento alternativo. ¿Y dónde se dan estas jugadas? Cada patología que ustedes van a estudiar tiene su tratamiento empírico, tiene su tratamiento definitivo. Primera, segunda y alternativo. Tendría que decir parálisis aguda, con abscesos, no. Después ustedes lo van a leer en la clínica cada uno. Guía de manejo, Sanford. Hay un librito que se llama Sanford, que todos los médicos internistas lo tienen, ¿ya? Adultos y pediátricos, y sacan ahí el tratamiento común. Todo en medicina está con guías, protocolizado. Porque cuando llega, pasa algo con el niño o pasa algo con el adulto, y tú vienes al fiscal y dices:
¿Cuál es el tratamiento de primera línea para esa enfermedad? Aminoglucosis. Pero le diste el de segunda. ¿Por qué? No, es que el doctor me dijo que era así. Su antibiograma no tiene, cultivo no tiene para adentro. Pastelito. Un juicio de 6, 7 años. Ojo que estamos haciendo farmacología, no es el doctor nos ha dado todos los fármacos así. No, cada farmacología tiene su tratamiento. ¿Ya? Entonces, ya les estoy dando, mira, guía de sepsis, que tienen que leerlo, tener su librito de Sanford a partir de ahora, comprarse. ¿Ya? Ahí está, sepsis 2021. Ayer entré en la noche para ver si había una nueva guía, no la hay todavía. Si ustedes la encuentran, me la pasan. Es la campaña Survive, sobreviviendo a la sepsis. Cada 4 o cada 3 años sale. ¿Ya? Ahí es una página donde pueden descargar, está gratis. Esa es la guía de sepsis para el tratamiento. Algo de 60 hojas, 70 hojas. Tienen que tenerla así. ¿Les voy a preguntar? No. Igualito que Regina, tiene que estar así ustedes con Regina, de asma. Porque eso va cambiando. Igualito que RCP también, su Biblia, eso va cambiando cada 3, 4 años. Listo. Eso es todo. Generalidades de la opinión. Y mañana va a ser más fácil.